buenas noches, días, tardes a la gente que está viendo este video aquí en YouTube y aquí en TikTok, el live, el en vivo. Hoy vamos a compartir una hermosa palabra, algo que quiero que se queden hasta el final. Así que, hermano, por favor, el micrófono. Antes de apagar el micrófono, también quiero saludar. Muy buenas noches, buenas tardes Así a es. todos y gracias al hermano Salvador porque va a compartir hoy. Así que sea el Espíritu Santo que lo guíe, mi hermano. Y mire, con este traje, incluso la gente si ve a alguien así con traje, compartiendo la palabra, es más fácil que reciban. Y eso lo dijo un hermano, ¿no? Pero no lo vamos a decir quién es, no vamos a decir quién es el hermano, el nombre, por seguridad, ¿no? Y bueno, espero que tengan la Biblia en la mano, porque vamos a abrir este gran tesoro, porque muchas cosas podemos encontrar, aquí adentro podemos encontrar muchas cosas valiosas y que no son materiales, que son espirituales. Entonces, espero que tengan la Biblia ahí. Y bueno, quiero que vayamos a una palabra y está en Efesios. Vamos al libro de Efesios. Espero que hayan escuchado bien, que la calidad de este micrófono sea bueno. Al libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, por favor. El libro de Efesios está después de Gálatas. Y todo esto en el Nuevo Testamento. Así que por favor tengan la Biblia ahí cerca suyo, sea que la tengan en el celular o la tengan en físico, y no importa la traducción que sea. Eso sí, ni mucho menos las traducciones actuales, que el lenguaje actual, o sea, Biblias que tengan traducción muy, pero muy actual, no, por favor, no. Ahora sí, libro de Efesios, Efesios capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Versículo 3 de Efesios capítulo 1. Bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5 de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para que sea alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7 de Efesios capítulo 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 8 de Efesios capítulo 1 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y aquí termino en esta lectura
Versículo 13 de Efesios capítulo 1 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué bonito, ¿no? Aquí termina la lectura. Y bueno, vamos a volver a los primeros versículos de Efesios capítulo 1. Aquí vemos que el apóstol Pablo, ¿cómo fue apóstol? ¿Cómo fue el apóstol? Por la voluntad. Dice, apóstol Pablo de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por quién? Por la voluntad de Dios, por la gracia es apóstol. Nosotros, para que nosotros seamos justos, santos y perfectos, no es por nosotros, es por Cristo, por su gracia. No es porque tengamos una capacidad que nosotros sobresaltemos de los demás, no. Así no es. El apóstol Pablo, incluso aquí en este versículo dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Incluso aquí el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios, ¿no? Si mal no me equivoco, Efesios es una carta que se le envió a un sitio en específico, ¿no? Pero él, cuando nombra a la iglesia o habla de la iglesia, él habla de los santos. Él no habla de pecadores como si la iglesia fuera de pecadores, no, habla de los santos. Pero bueno, el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de Jesucristo. Versículo 3 dice, bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios nos bendijo a nosotros. Nos bendijo a nosotros los que hemos recibido la salvación, los que hemos alcanzado la justificación, los que hemos alcanzado la justicia de Dios. Hemos sido benditos. Hemos recibido esa gran bendición gracias a quien. Bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo en toda bendición espiritual en Cristo. Nos bendijo en Cristo. El versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora bien, nosotros para que fuéramos justos, santos y perfectos, algunos hemos sido predestinados para la salvación. Desde el principio de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Dios, delante de Él. Pero eso no significa que nosotros dejemos de anunciar el Evangelio, anunciar la palabra, no. Tenemos que anunciarlo a todo el mundo. ¿Que la voluntad de Dios es que todo el mundo reciba la salvación? Sí, así es. Pero los que ya han recibido la salvación han pasado por un momento de quebrantamiento, ¿no? En que han podido dejar toda su fuerza, que sea que hayan estado en una religión, que hayan sido ateos o que hayan sido por cualquier motivo y ha fracasado su vida y han escuchado el Evangelio y lo han recibido, lo han creído. En los que ya han recibido la salvación, aquí en la palabra de Dios dice para los que fueron predestinados para la salvación, estar sin mancha y sin defecto delante de Él, ¿no? ¿Y por quién? Por gracias a Cristo. Hay un versículo que ahorita estaba buscando, porque para que nosotros hayamos recibido la salvación, ¿cómo fue? Ya me acordé. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, el versículo 1 al 2. Efesios capítulo 2, el libro de Efesios está al lado de Gálatas. Así que espero que estén ahí. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Incluso eso es muy bueno, ¿no? Porque uno puede explicar en un live sobre los hijos de desobediencia, ¿no? Y los que hayan permanecido acá es por algo. Algo Dios tiene preparado para sus vidas. Y no lo estoy diciendo religiosamente. Ahora bien, aquí dice que Él nos dio vida.
No es que le dio vida a ellos, no. Nos dio vida a nosotros, ¿a quiénes? A los que hemos reconocido que estamos muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. Así, ¿no? La persona que no se dé cuenta que esté muerta, que no se dé cuenta que esté perdida, ¿cómo va a decir que está con Dios? O que ha sido salvado por Dios. Salvada por Dios. O sea, no tiene razón, ¿no? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, ¿cómo nos dio vida? Mientras seguíamos con vida, no, estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio la vida. Ahora, cuando nosotros recibimos el Evangelio, la salvación, el Evangelio no es como que sean muchos evangelios, como una religión que nos ha enseñado a arrodillarnos delante de estatuas, o gente que simplemente, aunque no sea de esa religión, al preguntarle qué es el Evangelio, dice otra cosa y al día siguiente dice otra y así. Pero hay que tener cuidado con lo que esa persona está anunciando, ¿no? Tener mucho cuidado. Pero para la persona que ya conoce el Evangelio, pues no hay ningún problema, porque ya lo conoce de pe a pa. Lo conoce de pies a cabeza. Conoce el Evangelio y nosotros lo conocemos y otros hermanos de la iglesia lo conocen. Ahora bien, toda persona que ha recibido la salvación, continuando, ya me acordé del versículo que quería buscar y era Gálatas capítulo, creo que era Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas. Estábamos en Efesios, ahora estamos en Gálatas capítulo 2, el versículo 20. Pero ¿por qué quiero, que vayamos a este versículo? Vamos a ir a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Por favor, hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O sea, Gálatas está al lado de Efesios y simplemente hay que pasar unas hojas y ya está en Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Por qué quiero que vean este versículo? Es muy necesario que vean este versículo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, porque ¿qué pasa con la persona que ha recibido la salvación? Hemos leído que hemos sido elegidos para estar delante de Dios sin mancha, así, ¿no? Y el versículo estará apareciendo en pantalla, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 4. Ahí dice, ¿no? Entonces, para que nosotros seamos limpios y sin mancha, no es porque nosotros pudimos aportar algo, nosotros pudimos hacer algo para ser limpios y sin mancha delante de Él, porque nosotros nos hayamos esforzado por nuestra capacidad humana, intelectual, física, emocional, no, de ninguna manera. Fue por Cristo, por la gracia, por la voluntad de Dios. Hemos sido escogidos. ¿A quiénes? A toda persona que ha recibido la salvación. Pero esto de escogidos puede que a alguien le genere un choque, ¿no? Entonces la persona va a decir, entonces si ya hay escogidos, entonces ¿para qué predican? Si ya, pues, igualmente ya los escogidos van a ir al cielo. Igualmente, ¿qué importa que sigan hablando de la palabra si ya hay algunos que ya están apartados para ir al cielo, ¿no? La tarea que nos dejó nuestro Señor Jesucristo dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Así dice, ¿no? Ahí no dice que le predique a solamente, vaya y identifique quiénes son los escogidos, y si son los escogidos, vaya y predíquele. Y a los que no, y si usted sabe que no son los escogidos, solamente siga de largo y no le diga nada. No, así no dijo nuestro Señor Jesucristo. Le dijo que le predicara el Evangelio a toda criatura. Y no solamente a los discípulos, porque se les dijo a los discípulos, se les dijo a toda persona que ha recibido la salvación, que ha recibido el Evangelio puro y sin mancha. Ahora bien, cuando la persona ha recibido la salvación, ya esa persona es limpio y sin mancha delante de Dios, pero por Cristo, gracias a Cristo. Entonces, algunas personas por su propio punto de vista y por el de nosotros, pensamos que sale errores, y sale de nosotros errores, fallas,
cometemos errores, ¿no? Porque pues somos seres humanos, ¿no? Estamos en un cuerpo corrupto, ¿no? En un cuerpo imperfecto, ¿no? Pero lo importante es el alma, el espíritu, ¿no? Pero ya el cuerpo es, o sea, este cuerpo que nosotros tenemos y el cuerpo que tú tienes es simplemente un cascarón, es simplemente un forro, pero simplemente eso se va a deteriorar y se va a ir. Pero lo importante es, ¿tú a dónde vas a ir cuando dejes este cuerpo? ¿A la eternidad con Dios o a la eternidad con la muerte? En el lago de fuego eterno, en el castigo eterno. ¿Cuál de esos dos destinos? Es para eso estamos acá, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que somos justos, santos y perfectos gracias a la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, y por esta fe, no es por positivismo, sino por la fe misma que viene de la palabra de Dios. Podemos decir esto libremente. Entonces, cuando decimos que somos justos, santos y perfectos, es porque Cristo así nos los dijo, como lo dijo el live del hermano de ayer, que la persona que ya hacía de 38 años, que estaba ahí y ya no tenía ninguna posibilidad. Entonces, él se fue, pero él le dijo, toma tu lecho y anda, ¿no? Y se fue. Entonces él se fue de una alegría y se fue. Y le preguntaron, oiga, ¿y usted qué hace? ¿Usted por qué se va? Y en este día de reposo no te es lícito tomar tu lecho e irte, ¿no? Entonces el Señor o la persona que Jesús sanó le dijo, el que me sanó me dijo que tomara mi lecho y andara. Asimismo, Cristo, que me dijo que ya soy santo, justo y perfecto gracias a su obra, ese mismo Cristo, Jesucristo que me dijo eso, soy justo, santo y perfecto por Él. Por eso que Él me dijo en su palabra. Porque algunas personas le van a decir, pero usted ¿por qué dice que es santo, justo y perfecto? Eso es imposible. Usted todavía no ha recibido la salvación. ¿Usted qué hace? Usted todavía tiene que hacer y hacer. Se comportan de la misma manera que los escribas y fariseos que se encontraron con este hombre que yacía de 38 años, que no podía, que era cojo, ¿no? Que si mal no me equivoco era cojo, hermano, que era cojo y no podía llegar al estanque de Betesda, perdón. Entonces le decían de esa manera, ¿no? Pero él fue sanado y alegremente fue caminando por la vida de esa buena noticia. Entonces lo mismo pasa con nosotros, con el hermano, conmigo, el que nos dijo que somos libres del pecado, el que nos dijo que ya pagó el precio del pecado, es decir, Jesucristo, nos dijo que fuimos sanos y que ya somos libres, que ya estamos justificados, sin nuestra obra, sin nuestro esfuerzo, y podemos andar libres. Aunque esto también a la gente le choca, ¿no? Porque dice, bueno, si ya son libres, entonces uno puede hacer lo que uno quiera. Espere, ya va. En otro live, en otra oportunidad lo vamos a compartir. Pero bueno, nosotros habiendo recibido la salvación, siendo escogidos para salvación, siendo para poder estar delante de Él, del Padre, sin mancha y sin defecto, delante de Dios como somos. Gálatas capítulo 2, versículo 20, por favor, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué pasa con la persona que haya recibido la salvación? Los que hayamos recibido la salvación, fuimos juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivimos nosotros. ¿Quién vive en nuestro corazón? Cristo vive. Ya no vivimos nosotros. Ahora bien, ¿Cristo es pecador? No. ¿No es santo? Pues claro que es santo, ¿no? ¿Cristo es imperfecto? No, Cristo es perfecto. Ahora, si ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Cristo no es pecador, Cristo no es imperfecto, Cristo no es impuro. Él es santo, Él es justo y Él es perfecto. Sí, así somos nosotros, porque ya no vivimos nosotros, vive Cristo y nosotros. Vivimos por la fe de Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Ahora bien, volviendo a Efesios, perdón,
Volviendo a Efesios capítulo 1, por favor hermanos, Efesios capítulo 1 que está en el Nuevo Testamento y que está al lado de Gálatas, estábamos en el versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Aquí que dice al principio, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Ahora bien, ¿un pecador es hijo de Dios? No. ¿Un pecador puede ser hijo de Dios al mismo tiempo? No. ¿El Padre Celestial tiene relación con un pecador? No. El Padre, como cualquier padre, defiende a sus hijos. Un padre no va a defender a un huérfano si no es hijo suyo. Si es hijo suyo, sí lo defiende, pero de lo contrario, si no es hijo suyo, no lo defiende. Ahora, nosotros siendo muertos en delitos y pecados, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio la vida, estando en esa condición. Y que en este versículo 5 dice, de Efesios capítulo 1, versículo 5 dice que en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. El amor, se menciona el amor. Quiero que vayamos a Juan, quiero que vayamos al libro de Juan, por favor hermanos, el libro es el Evangelio según San Juan, por favor, el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 16. Esto más de uno lo conoce, pero como que no han pensado un poquito en este versículo. Espero que lo tengan ahí ya. Voy a comenzar con la lectura. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Nosotros somos el mundo y Él nos amó a nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Así es, ¿no? Así dice la palabra, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Por medio de quién fue salvo el mundo? Por Cristo, por Jesucristo. ¿Oíste, hermanito, hermanita, y invitado y invitada? Por favor, espero que hayas escuchado eso. Ahora bien, tenemos que volver a la palabra de Efesios, capítulo 1, porque estamos desglosando parte por parte, ¿no? Efesios capítulo 1, y estábamos en el versículo 5, dicen, en el versículo 6 vamos. Para alabanza de su gloria y de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, ¿quién es el que padeció? Le dieron látigo, lo crucificaron, le hicieron heridas y lo hicieron derramar hasta la última gota de su sangre. Nuestro Señor Jesucristo, ese mismo Jesucristo o el Cristo, Él derramó toda su sangre. ¿Para quién? Para que nosotros tuviéramos eterna redención. Por eso nuestro Señor Jesucristo ha sido para nosotros, los pecadores, que en un tiempo lo éramos y que lo fuimos en alguna época, y a los que todavía lo siguen siendo, Cristo ha sido para nosotros santificación, justificación y redención por su sangre. Bueno, por cuestiones del celular, pues no voy a poner tantos versículos en pantalla, pero los versículos que ponga los máximos posibles van a estar apareciendo en pantalla por cuestiones del almacenamiento del dispositivo móvil del celular, ¿no? Pero bueno, en este versículo 7 de Efesios capítulo 1 dice, en quien tenemos redención por su gracia, en el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros
en nuestra sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo, para reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo, en él, asimismo, tuvimos herencia. ¿En quién? En Cristo. Asimismo, en él, es decir, en Jesucristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así dice, ¿no? Entonces, ¿qué queremos nosotros explicar acá? Que nosotros somos justificados por la gracia de Dios. Algo que la gente le choca es la gracia, porque hay gente que se rige todavía en la ley, que está bajo la ley, es decir, bajo las obras. Una persona cuando está bajo la ley siempre está dependiendo de qué hacer y qué no hacer. Entonces, porque su salvación depende de sus manos. Si algo le está yendo mal y piensa que por ser hijo de Dios le va a ir todo bien, de pronto hizo algo mal y dijo, ay, me equivoqué, ¿y ahora qué hago? Siente continuamente esa condenación y no lo deja avanzar, no lo deja recibir porque siempre está en ese bucle mental que no le deja avanzar ni recibir la palabra. Y es muy importante que para esas personas que están bajo la ley, que están bajo las obras, hay personas que dicen, no, es que ya no estamos bajo las obras, sino bajo la gracia. Que están bajo la gracia y lo dicen de esa manera, no, es que nosotros estamos bajo la gracia. Y uno le pregunta, bueno, ¿y usted cómo entiende la ley? O sea, ¿qué dice en la ley y cómo la entiende usted? La gente dice, no, pues es que es para cumplirla. O no, es que yo trato de cumplirla, pero no lo he logrado, pero por ahí voy. O sea, esa persona como que tiene una mezcla, ¿no? Y uno diciendo, oiga, espere, ¿cómo así? ¿Usted no dice que está bajo la gracia? Que dice un versículo de la Biblia, que usted y que toda su congregación, su reunión de gente que se congrega, o bueno, que se reúne ahí en el culto, dicen que ya no están bajo las obras y que ahora están bajo la gracia. O sea, no piensa que ahí hay una contradicción, que hay como algo que no cuadra, pero es muy importante que para esa persona la podamos encerrar en la ley para que se dé cuenta que no puede, que por muchas veces que diga, no, es que yo estoy en la gracia, es falso, porque todavía viendo cómo se expresa de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, según lo que podemos ver en el corazón de esa persona, nos damos cuenta que esa persona todavía sigue en las obras, en la ley. Y aunque tenga una mezcla de la gracia y de las obras, o solamente las obras y la ley, o una mezcla de todo, es muy importante dejar solo una cosa. O estás bajo la gracia o estás bajo las obras. No puedes tener una mezcla, una revolvición. No puedes tener algo ahí mezclado como un sancocho, no. O como una sopa ahí, no. O sea, es como el agua y el aceite está arriba y el agua está abajo. Así es, no puedes tener eso mezclado. Y para Dios es muy importante cómo nos está viendo a nosotros. Para Dios no está mirando si somos pecadores y salvos al mismo tiempo, o si somos buenos o si somos malos y somos un 80% bueno y un 20% malo, no, o siendo un 50% bueno y un 50% malo, no. Dios no mira lo que mira a nosotros. Para Dios lo que mira es, ¿tú eres pecador o no eres pecador? Dios solamente mira eso delante de ti, solo mira eso. Si eres justo o eres pecador, si eres caliente o si eres frío. Bueno, en Apocalipsis se menciona, y bueno, si mal no me equivoco, hermano, ¿no? Sí que en Apocalipsis se nombra de los tibios y los calientes, ¿no? Si mal no me equivoco, hermano. Entonces, los que son calientes no significa que son en temperatura, ¿no? Sino calientes en el sentido de que ya han recibido la salvación, han alcanzado la justificación
que viene por Dios, ¿no? Entonces, por eso hay un versículo que dice que la justicia de Dios solamente se recibe por fe y para fe. ¿Y cómo viene la fe? Viene por el oír. Es muy importante esto. Entonces, los que están en ese término caliente y frío, vamos a ponerlo de esta manera, los que son calientes es porque han estado en frío. Es decir, ¿quiénes son los fríos? Los que son pecadores, 100% pecadores, 100% malos. Cuando se vieron en esta condición y recibieron el Evangelio, creyeron en el Evangelio, en el unigénito Hijo de Dios, que por cierto, tenemos un video en YouTube explicando el unigénito Hijo de Dios. Entonces la persona que haya creído en todo esto que hemos explicado, que haya recibido la salvación, ha podido subir acá, a ser caliente, es decir, a ser hijo de Dios, haber alcanzado la justicia de Dios, haber sido ya de una vez y para siempre justo, santo y perfecto. Así es. ¿Y por quién? Por la sangre de Jesucristo derramada en una cruz del Calvario. Entonces, volviendo al tema de la gracia y a la que la gente le choca, dicen, porque la gente tiene una confusión. Hay personas que están confundidas porque dicen, bueno, espere, ¿cómo así? O sea, yo creo que la salvación va de la mano con las obras. Es decir, la salvación va de la mano con las obras y con la fe. Eso va juntamente con la mano, van estrechados. Pero eso es falso. Y la gente, como que a otra gente no le gusta que solamente sea por gracia, que solamente sea por fe. Otros tienen una confusión y piensan que la salvación por gracia, por la fe y por las obras van estrechamente enlazadas, pero no. Pero hay otro tipo de gente que simplemente no cree esto y simplemente cree que solamente es por obras, por la ley, por esto, por tu esfuerzo humano, por tu capacidad humana, pero no. Vamos a ver Efesios capítulo 2, el versículo 8. Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Por qué quiero que vean esta palabra tan importante el día de hoy? Para este tipo de personas, este versículo es para ellos, pero no para contradecirlos a ellos o atacarlos, porque en la Biblia se nos menciona a nosotros que tenemos que bendecir a la gente que nos maldice. Pero bendecir no en el sentido de que, ay, Dios te bendiga, que la pases muy bien, que te vaya bien en todo lo que te propongas. Así, Dios te bendiga, hermano, en victoria, vencedor, empoderado en victoria. No, así no. Bendecido en el sentido de compartirle la palabra. ¿En quién podemos ver el amor de Dios? En su palabra. ¿En quién podemos compartirle esa misericordia a esa persona que nos esté atacando, que nos esté persiguiendo, sea de cualquier forma, pero no que nos esté persiguiendo, compartiéndole la palabra? En cualquier momento de su vida va a recordar, en cualquier momento va a recordar eso que le hemos anunciado, ese versículo, ese pasaje, esa explicación de la palabra de Dios. En algún momento le va a llegar y va a decir, oiga, sí, yo escuché tal cosa. Pero bueno, para las personas que no están de acuerdo es que la salvación es por gracia, para ellos es este versículo. Así entonces, que este versículo es Efesios capítulo 2, versículo 8, para las personas que les choca eso de que la salvación es por gracia, por fe y solamente por eso. Y le choca, tienen un conflicto interno. Entonces Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Como dice acá, que por gracia sois salvos, que tú eres salvo, que tú eres salva por gracia, por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús, que derramó su última sangre en una cruz para pagar el precio de tus pecados, de mis pecados y los pecados de toda la humanidad, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y quién lo pagó ese precio? El único que lo podía pagar ese precio
del pecado que es la muerte, es nuestro Señor Jesucristo, pagó ese precio y que gracias a ese sacrificio tuvimos eterna redención. Ahora bien, aquí dice que la salvación es un don de Dios y que no es de nosotros. Hay personas que se preguntan, bueno, y que nos atacan, dicen, bueno, pero espere, ¿cómo así? ¿A usted quién le dio la salvación? ¿Quién le entregó la salvación? ¿A usted quién se le entregó? ¿O a quién le entregó la salvación? ¿El hermano se la entregó? ¿O usted le entregó la salvación a alguien más? ¿O usted le recibió la salvación de alguien que se la entregó? No. Aquí dice que la salvación no depende de nosotros. Depende porque es un don de Dios. La salvación depende de Dios. Y bueno, el versículo 9 de Efesios capítulo 2, versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, creo que ese sería bueno. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay personas que piensan, bueno, ahí dice que Dios preparó unas buenas obras. En Efesios capítulo 2, versículo 10, que lo acabamos de leer, pero no es que nosotros tengamos que hacerlas. No, aquí en este versículo dice, porque somos hechura suya. Somos hechura suya, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, escuchen bien esta segunda parte de este versículo, porque la gente no se da cuenta de esta parte, que dice, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Quién las preparó? Dios. Dios las preparó para que anduviésemos en ellas. Dios ya las hizo, ya las preparó para que anduviésemos en ellas. Y esto lo podemos explicar en un próximo live, en un próximo video, porque estamos cortos de tiempo, estamos contra el reloj. Así que, hermanos, espero que hayan podido recibir la salvación el día de hoy. Lo más importante, porque el versículo 13 no me puedo ir sin finalizar el versículo 13 de Efesios capítulo 1. Ya vimos los versículos en el capítulo 2 de Efesios, pero ahora vamos a volver a Efesios capítulo 1, el versículo 13. Ahora muy importante, Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así dice, ¿no? Dice que habiendo creído en qué? En el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Resumidamente, porque ya estamos cortos de tiempo y estamos contra el reloj, estamos muy corticos de tiempo. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. ¿Por qué al tercer día y por qué no al segundo o al cuarto o al primer día o al día siguiente después de que fue muerto, que ya murió? No. ¿Por qué al tercer día? Al tercer día resucitó para nuestra justificación, para nuestra redención, para darnos a entender que habiendo resucitado al tercer día para nuestra justificación, dándonos a entender que ya la paga del pecado fue satisfecha y que tenemos libre entrada en el lugar santísimo, es decir, en la presencia de Dios, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y somos santos y sin mancha. Espero que se haya podido entender esta buena prédica de la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, vamos a orar para terminar. Vamos a finalizar de una para acá. Y el hermano Samar va a orar para terminar. Y espero que ahora sí vamos a orar para terminar. Estaba haciendo una cosa, pero ya me desocupé. Así que, hermano, por favor, la oración de 1 minuto, por favor. Lo que vamos a orar, vamos a estar orando 1 minuto. No nos vamos a demorar, solamente un minuto vamos a orar, ¿sí? Vamos a presentarle pues este estudio que tuvimos hoy, esta hermosa palabra, y vamos a disponernos para poder orar. Decimos, Padre Santísimo, Padre amado, te queremos dar infinitas gracias por este maravilloso privilegio que nos das
tanto al hermano, salvador de los pecados, como a mí, de poder escuchar tu palabra, Señor, de poder alimentarnos cada día, Señor, de este maravilloso evangelio, Papá Dios. Gracias, Señor, porque nos demuestras en tu palabra, amado Padre, que en tu promesa, Señor, somos justos, santos y perfectos, Papá Dios, porque tú, por medio, Señor, de tu misericordia, nos diste una salvación tan grande, Papá Dios, que nosotros no somos capaces de no hablarla, de no transmitirla, Señor. Porque tú, Señor, nos has escogido, Papá Dios, como estábamos leyendo, nos has predestinado, Papá Dios, para poder ser tus instrumentos, para llevar tu palabra a todo el mundo, en toda región, en toda parte, amado Padre. Por eso tú nos has permitido, con tu misericordia, tener estos espacios de live, para que en esos espacios se pueden conectar gente de muchos lugares, de muchos países, en escuchar tu palabra, amado Padre, que no vivamos como vivíamos antes, cegados, Señor, a tu palabra, a tu evangelio, amado Rey. Gracias por la oportunidad de que nos das de poder escudriñar en tu palabra, por permitirnos, Señor, poder llenarnos de ti, amado Padre. Señor, te pedimos, Señor, misericordia por las personas que entraron a ver el live y quizás no han podido recibir la salvación, pero sabemos que tú das el crecimiento a esta semilla que nosotros estamos dando, esta semilla, papá Dios, que tú en un momento nos pusieron, un justo nos predicó tu palabra y puso esa semilla en nosotros. Y amado Padre, diste el crecimiento, amado Rey. Así que así como nosotros recibimos por gracia, nosotros damos por gracia esta maravillosa palabra, este evangelio, estas buenas nuevas de salvación que es en Cristo Jesús. Gracias, amado Padre, por permitirnos, Señor, y las personas que hayan entrado, papá Dios, hayan podido tener un corazón para escuchar y unos oídos, Señor, abiertos, papá Dios, que tú les hayas permitido tener esa maravillosa misericordia. Y que las personas que se vayan a sumar a los lives que vamos a hacer o a los videos que hacemos en esta plataforma o a YouTube, papá Dios, que puedan, Señor, preguntar, pero no hay una forma de pelear, de buscar una contienda, no, Señor, sino de indagar y abrir su mente a tu palabra, amado Padre, que puedan entender que aquí, Señor, en tu palabra, tú has puesto la agua viva, la agua que quita la sed, como esa mujer samaritana que estaba buscando agua y nosotros buscamos agua en muchas fuentes, Señor, que no quitan la sed. Solo en tu palabra, que es la vida, que es el agua pura, es la que no quita esa sed. Y la sed es que estábamos muertos, Señor, en delitos y pecados. Y que tú, Señor, nos has dado vida y nos has quitado el pecado, Señor, una vez y para siempre. Señor, te queremos dar esta noche o esta tarde o esta mañana a la hora que estén viendo las personas el video en tus manos, amado Padre. Muchas gracias y oramos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, y en el nombre tuyo, amado Padre. Amén y amén. Gloria a Dios por esta maravillosa oportunidad. Le doy muchas gracias a Dios por permitirme estar una vez más acá y compartir la palabra del día de hoy con ustedes. Y que muy importante que nos veremos el día lunes. Si todo sale bien, nos vemos el día lunes y el hermano va a compartir. Y bueno, gracias le damos a Dios por parte mía y por parte del hermano que está aquí conmigo, que me está acompañando, que nos ha dado la oportunidad de recibir la salvación, anunciar el Evangelio y ser instrumentos para Dios, para que las personas puedan recibir ese conocimiento de salvación para el perdón de sus pecados eternamente, es decir, una vez y para siempre, y que puedan seguir acompañándonos. Así que es muy importante que la gente que nos está viendo aquí en TikTok nos siga a nuestros perfiles, le den el botón de seguir, y si nos están viendo en YouTube, le dan al botón de suscribirse, darle like y activar la campanita y compartir el video. Muchas gracias y Dios los bendiga a la gente. Hermano, que tenga una feliz noche. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias a las personas que entraron, a los invitados, a los hermanos que también están ahí presentes y siempre nos acompañan. Y Así es, que, como dijo el hermano, que Dios les bendiga a los invitados. Que Dios tenga así es. misericordia de cada uno de ustedes para que puedan recibir eso tan maravilloso, eso tan especial. Chao, chao. Feliz noche. O Chao, feliz tarde o chao, feliz feliz mañana. noche.